La guerra Uganda-Tanzania, a pesar de no ser objetivo de estudio de la mayoría de historiadores, es verdaderamente interesante. Esta reafirma la vieja frase de al tener problemas en casa se suele buscar un enemigo externo. Y así fue, Uganda estaba bajo poder de Idi Amin, quien alcanzó el poder tras un golpe de estado. Uganda atravesaba un mal momento en manos de Amin, la corrupción se había incrementado, la economía había caído tras la expulsión de los asiáticos del país, las relaciones diplomáticas se habían desvanecido con los países occidentales y los crímenes de la dictadura contra otras etnias era moneda corriente. Así fue como Amin, decidido en su megalomanía y paranoia, a buscar un enemigo exterior, y ese sería Tanzania. Amin pretendía una invasión a Tanzania utilizando la excusa de presencia de guerrilleros opositores a su régimen, así a la vez de esta causa bélica podría anexar territorio tanzano creyendo que tendría poca oposición. La guerra iniciaría el 9 de octubre de 1978 con la invasión ugandesa a la saliente de Kagera. Esta zona no poseía ninguna guarnición de militares tanzanos ni guerrilleros anti-Amin, por lo que solo hubo destrozos de propiedad privada, saqueos y una ocupación. El 2 de noviembre Nyerere, el presidente de Tanzania, declararía la guerra a Amin, confiado en que la fuerza de defensa tanzana podría hacer frente y repeler la invasión. Y acá hay uno de los puntos primordiales de este conflicto: la diferencia de ambos ejércitos era abismal y todo favorecía a Tanzania. El ejército ugandés era muy indisciplinado, centrado más en robar las zonas donde estuvieran, mal armados, dirigidos y con equipos anticuados, como por ejemplo las principales unidades blindadas de los ugandeses eran los ya viejos tanques Sherman y su fuerza aérea poco adiestrada. En cambio, el ejército tanzano, a pesar de que también contaba con equipo de la época de la dominación británica, poseía mejor entrenamiento y estaba mejor asesorado, ya que había sido formado por exoficiales británicos. En esta guerra ambos beligerantes utilizarían material de la Segunda Guerra Mundial como los lanzamisiles Katyusha o órganos de Stalin. En pocas semanas el ejército tanzano se formó de 40.000 hombres y podría dar comienzo al contraataque. Las fuerzas ugandesas empezarían desordenadamente a retirarse a su país, la lucha pronto sería llevada a Uganda. El gobierno tanzano había tomado en serio la invasión, por lo que decidió continuar la guerra hasta la caída del agresivo gobierno de Amin. A pesar de que la guerra duró 5 meses en donde su mayoría hubo escaramuzas, hubo algunos eventos importantes en esta contienda. Una, por ejemplo, sería la batalla de Simbajilo Colinas Simba. Los tanzanos avanzaron sobre la frontera con Uganda teniendo su primer obstáculo, las colinas Simbas, cerca de la ciudad de Kakuto. Las colinas eran fuertes naturales que protegían una instalación militar ugandesa con aeródromo. Tomarla daría un golpe devastador a las fuerzas de Amin, permitiendo la toma de 2 ciudades importantes. En febrero de 1979 3 brigadas del ejército tanzano tuvieron que desplazarse por caminos pantanosos con todo su equipo. El 11 de febrero, los ugandeses hicieron muy poco para dificultar el avance tanzano y la fuerza aérea ugandesa estaba muy mal coordinada con las fuerzas terrestres, por lo que su actuación fue nula para frenar un inminente ataque. Los tanzanos bombardearían las primeras líneas de defensa con lanzadores de cohetes BM-21, los ugandeses abandonarían estas posiciones casi de inmediato para refugiarse a las colinas. Antes de comenzar los asaltos a las diversas colinas, los comandantes tanzanos decidieron hacerles una jugarreta a los ugandeses. Sabiendo que eran escuchados por las frecuencias de radio, empezaron a dar informes que las brigadas estaban compuestas por una alianza de soldados estadounidenses, cubanos e israelitas. Esto causó pánico en los ugandeses, que empezaron a retirarse en masa. Al comenzar el ataque, los tanzanos se sorprendieron la poca resistencia ugandesa, siendo que las colinas, lugares elevados, eran ideales para crear una sólida defensa. Solo encontraron una única trinchera en todas las colinas. Para evitarse bajas, las pocas bolsas de defensa fueron destruidas mediante artillería. Al tomar las colinas, los tanzanos encontraron algo de dificultades al ser atacados por MiG-21 de la Fuerza Aérea Ugandesa, aunque pronto se desplegaría una cortina antiaérea efectiva que terminaría alejando las incursiones aéreas. La batalla por Simba Hills dejó unos 100 muertos ugandeses y tan solo 2 muertos tanzanos. Tras la victoria se tenía planeado dejar que los aliados de Tanzania, es decir los ugandeses contrarios a Amin, continuaran la guerra. Pero estos eran incapaces de hacer frente a los restos del ejército ugandés, que aún se mantenía fiel al régimen, por lo que la campaña tanzana continuaría. Hablando de la contienda en el aire, mientras tanto la Fuerza Aérea de Uganda y su campaña aérea tampoco se salvaría de ser un desastre.
La Fuerza Aérea Ugandesa contaba con varios MiG-21 y otros modelos anteriores en su mayoría, aunque estos estaban muy reducidos, algunos fuera de servicio y otros perdidos tras la incursión israelita al aeropuerto de Entebbe unos años antes, por lo que no habían repuesto material. En sí la Fuerza Aérea de Uganda fue poco efectiva, sus pilotos no estaban bien adiestrados y muchos escaparon del combate para desertar a Libia u otras naciones africanas. En tanto la campaña aérea tanzana fue bastante efectiva, contaba también como aeronave principal a varios MiG-21, bastante bien capacitados y con ahora un notable nivel de poder antiaéreo. Los pocos MiG que poseía Uganda empezarían a ser derribados por lanzamisiles A-7, en febrero se reportó oficialmente que la Fuerza Aérea Ugandesa como aniquilada. A pesar de que sobrevivieron varios pares de MiG, estos dejaron de luchar ante la ofensiva tanzana para centrarse a bombardear a los grupos guerrilleros anti-Amin. Finalmente los pocos pilotos desertaron o se negaron a luchar. Durante la segunda quincena de febrero, la Libia de Gaddafi, al ver que el régimen de su aliado africano podía colapsar, decidió enviar apoyo militar. Entre 3.000 y 4.000 soldados libios fueron enviados a apoyar a los ugandeses contra Tanzania. Aunque poco podían hacer solos ante las fuerzas más numerosas y bien aprovisionadas por el puente aéreo tanzano para evitar la derrota de Amin. Si bien las tropas libias mostraron estar mejor disciplinadas a los ugandeses, los libios no vieron ningún tipo de coordinación o ayuda de parte de los soldados ugandeses. Estos preferían utilizar a los libios para que les cubrieran la retirada. A destacar la batalla de Lukaya, que logró momentáneamente frenar al ejército tanzano en dicha ciudad. Un buen uso de artillería obligó a los tanzanos a retirarse, pero inmediatamente lanzaron un contraataque contra los defensores, en su mayoría soldados libios. Lukaya era un punto estratégico que aseguraba el camino hacia Kampala, la capital de Uganda. La 208 Brigada Tanzana se encargó de flanquear a las posiciones libias, los libios y ugandeses no habían en ese tiempo organizado defensa alguna. Sorprendidos se vieron obligados a retirarse mientras caían en emboscadas de tanques tanzanos a lo largo de la carretera mientras los libios y ugandeses huían a la capital. La batalla de Lukaya dejó a 8 tanzanos y 2 ugandeses rebeldes muertos y cerca de 400 muertos entre libios y ugandeses. Lukaya sería considerada la última batalla seria en toda la guerra y la que acabó definitivamente al régimen de Amin. Las fuerzas tanzanas y del Ejército de Liberación Ugandés se preparaban para un ataque final por Kampala, la guerra estaba por terminar. Pero en un acto de misericordia, el gobierno del presidente tanzano Nyerere ordenó a sus tropas dejar libre la carretera este de la ciudad, enviando un mensaje a Gaddafi permitiéndole la salida de las restantes fuerzas libias de manera honorable para que dejaran la contienda. Ya para el 7 de abril Uganda perdió Entebbe junto a una de sus más importantes bases aéreas, cortando de una vez el cordón de suministros que Libia enviaba a Uganda. El 10 de abril las fuerzas tanzanas se aproximaron a Kampala, donde hubo muy poca resistencia. El ejército ugandés desmoralizado empezó a desertar despojándose de sus uniformes. Algunos, los que eran pro Amin, dieron alguna que otra lucha esporádica camuflados en vehículos civiles. Amin había huido. Los civiles ugandeses recibieron a los tanzanos como libertadores. Tras años de sangrienta dictadura cualquier cosa les parecía mejor. El combate de Kampala se caracterizó por su casi total silencio, no había casi disparos. A pesar que oficialmente la guerra terminó el 11 de abril con la caída de Kampala, las acciones de guerra continuaron en menor medida hasta el 3 de junio cuando los tanzanos llegaron a la frontera con Sudán. A pesar de la derrota, la inestabilidad aún reinaba en el país. La caída de Idi Amin no terminaría con la crisis en Uganda. Los tanzanos no querían encargarse de ocupar y dirigir dicha nación, por lo que formaron un nuevo gobierno presidido por Obote, quien fue derrocado por Amin años atrás, aunque esto llevaría a una triste guerra civil entre diversos opositores. La guerra Uganda-Tanzana fue pocas veces tomada en serio por ser un conflicto donde apenas hubo batallas, armas o tácticas novedosas. Pero dejó en evidencia la locura de iniciar un conflicto contra un país vecino que posee mejores recursos y estrategas. El ejército ugandés estaba derrotado antes de iniciar la guerra, mal entrenado y desmoralizado. No había medios blindados ni de transporte modernos, se mostró una falta de organización terrible y poca colaboración entre las diversas ramas de las fuerzas armadas. La guerra Uganda-Tanzana es un gran ejemplo de cómo no hacer una guerra. En cambio, un ejército motivado y bien adiestrado lograron una campaña y avance magníficos para la historia militar africana.